Era el siglo XVII y Lady Montagu, una reconocida escritora británica, estaba de visita en Turquía y encuentra como novedad que aquellas mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas no enfermaban de viruela, a pesar de que los animales tenían una variedad de este tipo de enfermedad. En función de esto dedicó a experimentar e inocular de primera mano cierto tipo de contenido, pústulas de la enfermedad en niños de algunas comarcas. Fue desacreditada un poco su práctica y quedó en desuso. Hasta que en 1796, Edward Jenner, paisano de la escritora Lady Montagu, decide incrementar un poco esta práctica y de alguna manera hacerla un poco más sofisticada. Extrae el contenido de estas vesículas e inocula las mismas el contenido en aquellas otras personas que no habían presentado la enfermedad. Y luego las expone a la enfermedad original y ve que ellas no la desarrollan a la enfermedad. Este es el promisorio origen de las vacunas y en particular para la viruela, que fue la que diezmó la población en el mundo en ese tiempo. Posterior a este importantísimo y notable descubrimiento que ha marcado la pauta en el mundo, a la fecha existen más de 40 tipos de vacunas y más de 250 en experimentación, porque literalmente han salvado la vida a la humanidad. Podemos rescatar otro personaje icónico en la historia. Louis Pasteur, francés de origen, químico en su formación, físico y dedicado fundamentalmente a la microbiología, a la bacteriología. Él es el pionero en temas como la fermentación, la pasteurización, las vacunas por supuesto, y entre estas destaca en 1885 sobre todo la vacuna antirrábica, en función de que algún niño que se encontraba o había sido víctima de una mordedura de un perro con rabia, pues él tiene la posibilidad de administrarle su experimental vacuna en base básicamente a virus o microorganismos atenuados, es decir, mantenían ciertas características y otras no, tecnología que a la fecha en este tiempo ha sido de alguna manera reemplazada o desarrolladas otras opciones, y ve que posterior a esta inoculación la enfermedad no desarrolla. Con éxito, pues este niño al cual fue experimentalmente puesto no desarrolló la enfermedad y por lo tanto pudo sobrevivir. Es por su naturaleza, en sus investigaciones, el padre considerado de la microbiología, y en función de esto realizó grandes aportes como la teoría microbiana de la enfermedad, aquella posibilidad real ya para nuestro tiempo, pero en el suyo, solamente en el imaginario, de identificar que un germen era el productor de cierto tipo de enfermedades y no ciertas otras condiciones que hasta esa fecha eran las que se endosaban o se adjudicaban a causantes de enfermedad. Así tuvo iniciativas en el estudio del carbunco, básicamente afectaciones al ganado, y producto de su innovación pudo ser también controlado. Esta es una de las características importantes históricas de la vacunación, que de hecho obedece su nombre a que su fuente original de observación, donde se determinó su presencia o el tipo de gérmenes o de microorganismos que enfermaban y posteriormente permitieron desarrollar las vacunas, fue precisamente en el ganado vacuno. De ahí su denominación de vacunas. Cuenta la historia de la expedición Balmis en función de cómo, una vez que se identificó la posibilidad de inmunizar a las personas sobre cierto tipo de enfermedades, podía realizárselo a largas distancias, es decir, en otros continentes, en otros países, si los mecanismos en ese tiempo de preservación, de transporte refrigerado no existían. Se decidió como práctica, cuenta la historia, de inocular microorganismos en niños, una veintena de niños, y llevarlos a ellos en función de que eran prácticamente portadores del microorganismo y en desarrollo en la enfermedad. Capaz de que cuando estos procedían a desarrollar tanto la enfermedad como su inmunidad, se extraía parte de este contenido para poderlo inocular en otros y que actúe como vacuna. Se narra el experimento con el niño de 8 años James Phipps, a quien inoculó primero con viruela bovina y luego lo expuso a la humana, demostrando su teoría. Cierto que esto en realidad despierta un poco de preocupación, de curiosidad, de interés en función de cómo es que se utilizó, pero para otro tiempo fue la opción y permitió salvar millones de vidas en áreas aisladas o distantes, en donde no había la posibilidad de generar investigación ni tampoco de llevar productos que eran elaborados en otro tipo de sociedades ni en otros continentes o países lejanos. Hemos llegado a este tiempo con más de 40 vacunas existentes, más de 300 en fase de desarrollo. La humanidad es una ahora con las vacunas y hubiese sido otra sin las vacunas. El éxito de ellas está absolutamente comprobado.
Cierto es que en el camino de llegar hasta esta fecha han habido dilemas de orden ético, moral, económico, estructural respecto al tema de las vacunas. Pero en este tiempo la humanidad le debe su existencia precisamente al uso, a la vigencia y a la evolución en función de la investigación del tema de vacunas, a seguirlas usando. Ellas lo que han hecho es proteger a la humanidad, mantenerla y permitirnos llegarnos al estado en el que estamos gracias a su aporte. Seguimos recuperando eventos en la historia que nos hacen de alguna manera determinar nuestro presente y nuestro futuro. Contribuya con este desarrollo en función de suscribirse a nuestro medio y hacernos conocer sus iniciativas, sus inquietudes históricas. Las preparemos para usted.